Buenas tardes todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra sesión como lo hacemos recurrentemente, con una práctica de meditación. Y bueno, vamos a prepararnos para la misma. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Si se nos facilita y para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. En la meditación del cuerpo vacuo imaginamos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central y los 2 canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral, paralelamente a la misma, hasta arribar y terminar en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el lunar; el femenino de color rojo, el solar. En el caso de los hombres, el masculino a la derecha del canal central, mientras que en el de las mujeres en la posición inversa. Con ello en mente ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. La acompañamos con sus visualizaciones correspondientes a los diferentes tipos de vayu o prana con los que aquí trabajamos. La respiración del ánfora o de la vasija. Al terminar el ciclo de la inhalación, saturando la totalidad de nuestra capacidad pulmonar, retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer el estado mental emergente libre de elaboración. Exhalamos fuertemente como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente al viento kármico. Le decantamos el viento de la sabiduría. Pausamos por un momento antes de inhalar una vez más. Y así, volvemos a voltear la atención al estado mental emergente libre de elaboración. Y terminamos con la práctica de la gran vasija o el Bumpachen. Inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, saturando la capacidad pulmonar. Retenemos la respiración mientras, con la respiración del ánfora o de la vasija, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, mezclando los vientos kármicos con el viento de sabiduría, inyectando a esas energías en el canal central, fortaleciendo el viento de fuego que todo acompaña. Con ello,
mejorando nuestra atención, salud, como nuestro humor y nuestro estado mental y emocional. Con ello en mente, presionemos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Abracémosle en el puño de valla, manteniendo los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Hagamos esto en la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección de la respiración. Para la misma, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilite como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en exhalación, y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el soporsueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación,
en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite detonar a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente, por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad. Ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y concentremos nuestra atención en esta ocasión en el primero de los 4 recordatorios, de los pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar, que fortalecen el espíritu de la emergencia y permiten este en nosotros surja, y así nos conduzca hacia el refugio. La determinación de orientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, la que representamos a través de la triple joya. Reflexionemos en torno a lo preciado de la vida humana. Exploremos sus riquezas. Habiendo experimentado renacimiento como un ser humano funcional, hoy poseemos las condiciones óptimas para ingresar y avanzar en el proceso del desarrollo evolutivo. En esta rara condición vital, contamos con un relativo equilibrio entre la presencia del sufrimiento que detona al espíritu de la emergencia y el bienestar que nos permite superar la parálisis vital y emocional. Así, todos los prerequisitos necesarios para acceder y lograr las distintas metas del sendero están hoy en nosotros presentes. Esta es una condición rara, en extremo difícil de obtener, por naturaleza transitoria y frágil, así fácil de perder.
Contemplemos cómo hoy poseemos la fortuna de estar dotados de bases sensoriales completas, sanas, íntegras. Las 5 conciencias, los 5 sentidos materiales, así como nuestra conciencia mental que nos permite ejercer el razonamiento y la introspección, hoy en nosotros son plenos y funcionales. Una vez más, trátase esta de una condición rara. Y como todo en la existencia, frágil y transitoria. Mientras la tenemos, utilicémosla para dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Entre todas las diversas condiciones vitales, hemos nacido en un país espiritualmente tolerante y respetuoso. De no ser así, se imposibilitaría el estudio, la reflexión y la meditación. Esto es el cultivo de las 3 sabidurías, requisitos indispensables en el sendero que conduce al despertar. A su vez, tenemos fe, confianza en el Dharma. Claramente nos encontramos inclinados hacia el mismo. De no ser así, no haríamos de esta empresa y meta una prioritaria en nuestras vidas. Y naturalmente, no nos involucraríamos en el cultivo de las 3 sabidurías. Estas condiciones son raras, difíciles de obtener, y son frágiles, transitorias, impermanentes, fáciles de perder. No hay garantía en torno a cuánto duren, cuánto tiempo estén en nuestras vidas presentes. Al analizar la condición de nuestra vida, es claro, no hemos cometido recientemente ninguna de las 5 acciones de retribución kármica inmediata: herir o lastimar a un Buda, el matricidio o parricidio, el matar a un ser liberado o un arhat, o el propiciar la división en la sangha o la comunidad espiritual. De ser así, nuestras vidas estarían dotadas de infinitas dificultades y problemas, intenso dolor y sufrimiento. Pero simultáneamente generemos la absoluta determinación de no incidir e incurrir en este tipo de actividades por lo que reste de nuestra vida y vidas. Poseemos la fortuna de haber nacido en un tiempo en donde un Buda ha aparecido, Shakyamuni. Claramente esta es una condición auspiciosa, dado el hecho de que existen eras enteras en donde los Budas no aparecen, y otras donde aparecen pero no enseñan. Hemos nacido en una era en donde un Buda ha enseñado la plenitud del Dharma, los 3 vehículos, incluyendo el del Tantra, el mantra secreto, el sendero del diamante. Esto de nuevo es significativo, dado el hecho de que aun cuando un Buda aparece, tras largos periodos de oscurantismo, algunos seres despiertos no encuentran las condiciones favorables para enseñar, o aquello que enseñan es muy primario, elemental, en consecuencia de la inmadurez de los seres. No solo eso. Hemos nacido en un tiempo en donde el Dharma todavía florece, en oposición a uno en donde se encuentra en declive, en donde su legado se ha degradado o olvidado en consecuencia de la ausencia de un Buda o de maestros calificados.
Hemos nacido en un tiempo en donde todavía existen seres despiertos, así como maestros dotados de cualidades genuinas que resguardan, que preservan las enseñanzas, sirviendo como sus embajadores y guías en ausencia del Buda. Y hemos nacido en un medio habitado por personas espiritualmente afines a nosotros, quienes apoyan nuestro estudio y práctica del Dharma. ¡Qué fortuna el contar con estas condiciones, las que favorecen nuestro desarrollo evolutivo y las que detonan nuestro crecimiento interior! Todas difíciles de obtener, raras, fáciles de perder, frágiles. Examinemos también las 8 libertades. Como tenemos esa enorme fortuna de no haber experimentado un renacimiento atormentado o tormentoso, esquizofrénico, esquizoide. No estamos dominados por alucinaciones y fantasías neuróticas, todas condiciones tradicionalmente asociadas a los reinos infernales, los de los seres paranoides. Sin embargo, atendamos cuántos seres humanos en efecto carecen de esa condición. Están realmente atribulados, con una mente en desequilibrio, dominados por fantasías y ansiedad, por el enojo y la ira, por el resentimiento. No hemos nacido esclavizados por severas adicciones, una condición afín a la de los seres fantasmales o los espíritus hambrientos. Una enorme fortuna a su vez. Atendamos la condición vital de aquellos que sufren de estas limitaciones y el sufrimiento que naturalmente les acompaña. No hemos nacido dominados por poderosas ansiedades o simplemente preocupados por el asegurar las necesidades básicas para la supervivencia, una condición afín a la del reino animal. ¿Cuántos en el mundo carecen de esa condición, de esa libertad, de ese ocio, de esa tranquilidad? ¿Cuántos tienen que trabajar desde el amanecer hasta el atardecer, siquiera para poder comer? No somos personas patológicamente narcisistas y autocentradas, o del todo absortas en los 8 intereses mundanos, una condición similar a la del reino de los devas o los seres fulgurantes. Ni estamos dominados por los celos, la competitividad, la envidia, como los ashuras, los titanes, los seres en contienda. En el tiempo en el que vivimos, esta es una condición rara. La mente autocentrada es la normativa. El narcisismo, lo celebrado. El egoísmo, la norma. No hemos nacido en un tiempo en donde no han aparecido Budas, sino en aquel en donde no solo el Buda histórico se manifestó, sino tantos otros que han logrado el despertar hasta la fecha. No hemos renacido en un entorno en donde el Dharma no existe o simplemente no es accesible. Y piensen el estupendo karma con el que contamos, dada la rareza del Dharma, siquiera en nuestro país y ciudad. Hemos nacido libres de defectos sensoriales,
en especial aquellos que coartan nuestra habilidad para pensar, para reflexionar, para comunicarnos. Esta hoy es funcional. Y hemos nacido libres de la tiranía de creencias neuróticas y fantasiosas, como el nihilismo, el sustancialismo y tantas otras más. Como mínimo, estas condiciones no están presentes en nosotros de manera sólida y rígida, inamovible, y las hemos podido transformar, debilitar y cambiar. Todas estas condiciones son en extremo raras. Claramente son difíciles de obtener. Y son frágiles, siempre fáciles de perder. Aprovechemos esta reflexión, la presencia de estas raras condiciones, de estas libertades y riquezas, para, como previamente mencionábamos, imprimir y dotar a nuestras vidas de genuino significado. La consecución del bienestar genuino, en oposición al mero placer hedónico por naturaleza temporal y relativo, y así inconsecuente. La liberación de la existencia cíclica, el logro del despertar y la iluminación. Con ello en mente orientemos nuestra atención en la dirección del refugio y determinémonos a establecer esa orientación positiva y segura en la vida. Ilustrémosla a través de la triple joya. Tomemos refugio en el Buda y hagámoslo no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomemos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomemos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes, los Bodhisattvas, pero también indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, nos auxilian y ayudan. Y tomemos refugio en el ama, la primera de las tres raíces, la que nos confiere inspiración, nuestro vínculo para con el Dharma y el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Así afirmemos: Lama-la kyabsun cheo, Sanje-la kyabsun cheo, Chu-la kyabsun cheo, Gendun-la kyabsun cheo, Lama-la kyabsun cheo, Sanje-la kyabsun cheo, Chu-la kyabsun cheo, Gendun-la kyabsun cheo. Asentemos nuestra intención, que siempre la de escuchar con atención y concentración. Nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos, traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues aprovecho en este inicio de nuestra sesión recordarles e invitarles a los programas que tenemos pues en puerta para esta última fase del año.
Este fin de semana, el día de mañana y el sábado, estará con nosotros Gerardo Abud, que recordarán es pues un miembro muy querido del Mandala de maestros e instructores de Casa Tibet. Él es un muy prominente maestro budista occidental, uno de los primeros pues latinoamericanos que tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con el budismo tibetano en Asia durante la década de los 60 y de los 70, la de la diáspora primaria tibetana, aprender el idioma, tener la oportunidad de vincularse con algunos de los más grandes maestros de nuestras distintas tradiciones y después pues traer al occidente y en este caso a Latinoamérica esta instrucción y enseñanza. Yo le conozco desde hace 35 años, es una persona que estimo, quiero y respeto enormemente, valoro en gran medida la enseñanza que a lo largo de los años nos ha compartido y siento un gran privilegio el que tome un poquito de su tiempo y lo comparta con la comunidad de Casa Tibet año con año. Me hubiese gustado, naturalmente, que esta instrucción fuera presencial, pero pues esta condición tan compleja por la que ahora kármicamente transitamos lo impide. De hecho, pareciese como si esta crisis sanitaria se estuviera una vez más agravando. Lo más probable es que el día de mañana se anuncien una vez más nuevas medidas sanitarias, el endurecimiento de las que ya están en pie, y no dudaría inclusive que volviéramos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, al semáforo rojo prontamente. Entonces la posibilidad de reunirnos presencialmente se dificulta, muy a mi pesar, porque creo que nada sustituye esa experiencia y la posibilidad que a través de ella tengo para transmitir algo que es muy difícil de transmitir a través del medio digital. Sin embargo, pues también tenemos la fortuna, a diferencia de tantas otras actividades que se imposibilitan a través de ese medio, nosotros podemos seguirnos reuniendo, podemos seguir vinculándonos, podemos seguir pues estudiando el Dharma y practicándole. Y esto es una fortuna enorme. Así que bueno, espero y si tienen la oportunidad que nos acompañen el día de mañana. Gerardo ha propuesto un tema muy bonito, un texto llamado Las mejores cualidades dármicas o del Dharma, de Atisha Dipankara o Dipankara Shijñana, que recordarán es este gran adepto y maestro que detonó un gran renacimiento espiritual en el Tíbet del siglo XI en adelante. Una de las figuras centrales indudablemente del budismo tibetano, dotadas del mayor reconocimiento y respeto. Y esta es una instrucción que él dedica, orienta a sus dos principales discípulos o herederos de Dharma, y tiene que ver con el recordar cuáles son las cualidades que deben de cultivarse y hacerse presente en la vida de un practicante espiritual. Todo esto en el contexto de la instrucción conocida como la del adiestramiento mental. Así que bueno, si tienen la oportunidad, sería maravilloso que nos acompañen el día de mañana. Aquellos que tengan dificultades económicas para hacerlo, a pesar de que es un programa muy económico, por favor, no dejen de acompañarnos por esa razón, simplemente comuníquense con nosotros y encontraremos siempre la manera de ayudarles y auxiliarles. Lo único que les pido es que esa petición sea muy sincera, dado el hecho de que también nosotros en Casa Tibet transitamos por una circunstancia económica difícil. Bien, no olviden también que, como todos los años, en el mes de diciembre ofrecemos nuestro retiro de muerte, bardo y renacimiento. Estuve pensando qué es lo que haríamos este año, dada la condición de la instrucción virtual, pero decidí que en efecto se trata de un programa en extremo importante y más lo es el día de hoy por la condición por la que hoy todos atravesamos. Así que este retiro lo vamos a hacer en la modalidad virtual y va a ofrecerse el 4, 5 y 6 de diciembre. ¿Por qué 3 en lugar de 4 días? Porque creo que el medio digital hace muy difícil extender los programas en demasía. Es muy complejo para las personas concentrarse. Pero si lo hacemos por 3 días dotando al programa de mucha calidad, creo que puede tener un resultado y un efecto muy positivo y favorecedor para todos nosotros. Será completo viernes, sábado y domingo, de 7:30 de la mañana, que será la primera sesión, hasta las 6 de la tarde, el viernes y el sábado, 4:30 el domingo, para que también tengan un poquito de tiempo familiar, ¿sí?
Este programa lo vamos a organizar de una forma distinta a la presentación presencial del mismo. En el programa va a haber una especie de tronco común de instrucción y práctica que yo voy a estar dirigiendo para todos los participantes. Y después va a haber, digamos, espacios orientados, como en todo retiro, exclusivamente a la práctica de la meditación, que vamos a dividir en dos, ¿sí? O en tres. Va a haber espacios de participación comunitaria de todos aquellos que participen en el retiro que yo estaré dirigiendo. Y va a haber espacios en donde los que previamente han tenido la oportunidad de recibir la instrucción y transmisión del POA, de la transferencia de la conciencia, ya sea a través de mí, Lama Ole, Anien Rinpoche, Ayan Rinpoche o Chetsan Rinpoche, que son los maestros de los que hemos recibido la instrucción del POA, podrán participar en esa parte, en esa dimensión del retiro. Y para los que no han tenido esa oportunidad, vamos a estar llevando a cabo prácticas vinculadas al arte del bien morir, pero propias de la tradición del adiestramiento mental, de las etapas del camino al despertar o del Sutra Mahayana. Prácticas precisamente como la meditación de las 3 raíces, los 9 puntos en torno a la muerte, prácticas como la meditación en donde nosotros simulamos las disoluciones externas e internas que acompañan al proceso del morir, prácticas como la simulación de la circunstancia de la muerte, prácticas como la del Buda de la luz ilimitada y prácticas como la del Tonglen. Esta es la colección de prácticas que vamos a estar pues ensayando y cultivando con este grupo que no ha previamente tomado el POA. Y la idea es que espero el año que viene, cuando se resuelva esta condición, pues y volvamos a tener este retiro en su modalidad presencial a final de año, todos podamos recibir la instrucción del POA. ¿Sí? De todas maneras, en el tronco común, en la instrucción que voy a dar, voy a compartir toda una variedad de enseñanzas vinculadas a la vida, a la muerte y el renacimiento, al arte del morir sin miedo, al cómo prepararnos para esa transición, ayudarnos a nosotros y ayudar a los que nos rodean. Así que esta es una oportunidad y es una sesión, diría yo, de rigor. Esto es, de todos los programas que ofrecemos en el año, yo realmente pienso este es el central y el más importante. Por varios años les he comentado, este es mi retiro principal y si hay uno que debemos de tomar en el año, siento para aquellos que tienen una instrucción un poquito más pues avanzada, debe de ser este. Así que ojalá me acompañen 4, 5 y 6 de diciembre, es el último programa del año. Estaremos suspendiendo actividades en Casa Tibet. Me parece increíble que digamos esto ahorita, ya está llegando al final el año. El día, aquí tengo el día 14 de diciembre, esto es el lunes 14, no tendremos en efecto ya actividad y estaremos reanudando nuestras actividades el 4 de enero, ¿sí? Durante esas 3 semanas de vacaciones dejaremos algunos programas y conferencias, seminarios para toda la comunidad que puedan tomar de nuestra página de YouTube, pero nuestro programa cotidiano lo reanudaremos hasta el día 4 de enero, lo cual también a mí me da una gran oportunidad para descansar de lo que ha sido un año muy demandante, ¿sí? Bueno, pues esto es un poquito de lo que tenemos en puerta. El año que viene tendremos a varios maestros invitados y mientras continúe esta modalidad virtual, así lo estaremos haciendo con retiros virtuales, enseñanzas virtuales, nuestro programa virtual. Y en el momento en que podamos volver al programa presencial, estaremos combinando ambos para que tengan todo esto presente. Muy bien, pues esto es algo de lo que está en puerta. No olviden también que el Dalai Lama ha estado dando toda una variedad de instrucciones, pues mes con mes, a las que todo mundo puede acceder, son gratuitas, y pues un maravilloso complemento a la instrucción que recibimos en Casa Tibet en general. Bueno, volviendo a nuestro programa, recordarán, hemos estado hablando acerca de la instrucción propia de los 6 bardos, o los procesos de transición por los que los seres sensibles deambulamos a lo largo de nuestro infinito devenir. El entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva o de la talidad, el dharmata,
y el entreestado kármico inercial o habitual del devenir, ¿sí? Dentro de estos, les comentaba, se incluye la totalidad de la instrucción y la enseñanza que el Buda nos legó y sus discípulos y sucesores, y es una forma muy hermosa entre tantas presentes en nuestra tradición para codificar y organizar las 84,000 instrucciones que corresponden y comprenden la riqueza del Buda Dharma en general. Nos hemos estado, recordarán, pues concentrando en el bardo natural de la vida. Y decíamos que el bardo natural de la vida se divide en dos. El bardo de la absorción meditativa, del que hemos extensamente hablado, y bueno, en donde incrustamos tantas diferentes enseñanzas, prácticas de meditación, tanto de la dimensión de estabilidad como de investigación propias de la tradición, como las prácticas vinculadas a pues el análisis y la investigación en general. Hallamos también dentro del bardo natural de la vida las enseñanzas propias del entreestado del dormir, que simultáneamente dividimos en dos: las que son propias al sueño profundo sin sueños, conocidas en este contexto y particularmente en el sistema de las 6 yogas de Naropa, como la yoga de la luz clara, y las prácticas vinculadas al tránsito del dormir onírico, la ensoñación, que conocemos formalmente como la yoga del sueño en general, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, en el sistema de Naropa de un elemento adicional que podría aquí integrarse, que es la yoga del cuerpo ilusorio, que en realidad está emparentada con la del dormir, porque lo que se busca a través de la misma es también reconocer la naturaleza y condición ilusoria de las apariencias de la vida cotidiana, algo de lo que estaré brevemente tocando, hablando el día de hoy, esta noche, ¿sí? Pero nos hemos estado, recordarán, concentrando en la yoga del sueño, y para ello primero hice una presentación general de una serie de elementos con los que edificamos el marco teórico que sustenta esta instrucción y enseñanza. Hablamos, por ejemplo, de el cuerpo sutil del individuo, el cuerpo grosso, el cuerpo primario o elemental, ¿verdad? Esto es el de carne y hueso, el cuerpo adamantino y el cuerpo más sutil que corresponde a la gota indestructible. Hemos también hablado acerca de los diferentes tipos de conciencia vinculados a cada una de estas dimensiones corporales: la conciencia grosa al cuerpo grosso, la conciencia sutil al cuerpo adamantino, la conciencia en extremo sutil al cuerpo primario, ¿no? En ese contexto también, y si tienen la oportunidad, les recomendaría que escucharan la instrucción que he dado en torno a las 3 dimensiones de la conciencia. Una conferencia que di para o auspiciada por la comunidad de Casa Tibet Monterrey, y que pueden ustedes hallar en la página de YouTube de grabaciones de Casa Tibet. Valdría la pena que la escucharan porque, bueno, es una instrucción muy completa, no es fácil, hay que escucharla varias veces a su propio ritmo. Esa es la ventaja de hacerlo virtualmente, pero que les va a ayudar a completar este marco teórico que hemos empezado. Estos últimos días he estado también hablando acerca del cuerpo adamantino, lo que se llama el cuerpo de Vajra, recordarán, y que se ilustra como uno dotado de la condición de la indestructibilidad, aquel constituido por Nadi, Prana, Bindu y Chakra, recordarán, por venas, por energías vitales, por gotas esenciales de sabiduría o neurales, y finalmente por puntos de saturación energética, o los chakras en general, o el tsakor, como se les llama en la lengua tibetana. Hemos hablado de todos estos elementos: la naturaleza de lo que es un nadi, la naturaleza de lo que son los chakras, la naturaleza de lo que son el prana o el vayu, la naturaleza de lo que son las gotas neurales en general. Y esto es importante porque con ello estaremos trabajando en el Sendero del Diamante, pero también es un elemento importante para entender y poder trabajar con la yoga del sueño y la yoga también de la luz clara o del sueño profundo en general. Bien, entonces hoy me parece, también la semana pasada hablamos acerca de la práctica de la gran vasija, el Bumpachen, ¿sí? E hice una variedad de aclaraciones en torno a la misma, ¿no es cierto? Si me recuerdan, no estoy del todo certero si toqué ese punto. Hablé del Bumpachen, ¿verdad? Y de algunas
pues clarificaciones en torno a esa práctica. ¿Sí, verdad? Sí, perfecto. Ahora, el día de hoy me gustaría el que juntos asentáramos algunos elementos primarios vinculados a la lucidez que naturalmente deseamos detonar y fortalecer en el contexto de la yoga del sueño, la de la experiencia del dormir onírico en general. Comencemos por preguntarnos cuál es el elemento esencial que distingue a la lucidez en el sueño de un sueño común y corriente, de un sueño ordinario. ¿Sí? Evidentemente, trátanse de condiciones diferentes, objetivos distintos. En un sueño lúcido, por naturaleza, nuestra condición es una consciente, es una habilidad en tiempo real, ¿verdad?, de permanecer conscientes de la naturaleza, de la condición o experiencia por la que transitamos. Esto es la habilidad de reconocer, o como tradicionalmente se señala en la tradición budista tibetana, aprehender con H al sueño como sueño. En otras palabras, el saber que estamos en efecto soñando, sin abandonar el entorno onírico, sin transitar o ser impulsados a el estado de vigilia, que comúnmente llamamos el del despertar, pero aquí tenemos que modular esta afirmación porque recuerden, desde la perspectiva de la tradición budista, el estado de vigilia es uno en donde todavía carecemos de lo que en el budismo se concibe por lucidez. Una condición y estado en donde la mayoría de nosotros seguimos, entre comillas, dormidos, lo cual en esencia quiere decir ausentes de esta lucidez que nos permite aprender la naturaleza ilusoria de la condición por la que transitamos, sea en el sueño onírico o en el estado del sueño de vigilia. ¿Sí? En el sueño lúcido, o aquel dotado de lucidez, nosotros pues sabemos que nuestro cuerpo está postrado en la cama, está dormido. Aún en el tiempo en donde nos encontramos participando en un episodio onírico, en un episodio de sueño, que puede oscilar desde una apariencia o una narrativa del todo común y ordinaria, como pues comer el desayuno, hasta una total y completamente fantástica y extraordinaria. ¿Sí? Nosotros, al estar dotados de lucidez dentro del sueño, sabemos que todos estos fenómenos, todas estas apariencias que a nosotros al dormir se manifiestan y presentan, son sueños. ¿Sí? El escenario, los participantes del mismo, todos son, sabemos, creaciones o son proyecciones, emanaciones de nuestra propia mente y conciencia. Mientras que en un sueño que no es lúcido, naturalmente, ¿qué sucede? Nosotros tomamos como real, como dotado de realidad objetiva, para ser preciso en la manera en que describo este proceso, a esas apariencias, sin importar cuán extrañas o bizarras las mismas puedan ser, ¿sí? Las tomamos y les damos crédito, viabilidad, tal y como a nosotros aparecen. Nunca sospechamos que nos encontramos en el tránsito del dormir. En un sueño lúcido, sabemos que estamos en ese tránsito, ahí, en ese momento, y que todas estas apariencias son apariencias de sueño. Esa es la diferencia entre un sueño lúcido o dotado de lucidez y el sueño ordinario, común y corriente. ¿Sí? Simultáneamente, y a manera ordinaria, es cierto que nuestros sueños, el sueño ordinario, el sueño común, carece de estabilidad si lo piensan. ¿Sí? En nuestra atención es constantemente secuestrada de un lugar a otro, de un entorno a otro, de una apariencia a otra, de una experiencia a otra, de un contenido a otro, de un sueño a otro, ¿no? Y nuestra habilidad para reaccionar se ve muy limitada, ¿sí? Nuestra respuesta a estas apariencias no es una consciente, sino más bien habitual, dependiendo, detonada precisamente por
lo que nosotros hemos hecho previamente y cómo hemos reaccionado a eventos similares en el contexto de la condición de vigilia en otra instancia, en el pasado. Así que una de las limitantes o de los obstáculos más importantes para poder eh, practicar o tener éxito en este tipo de sistema, el de la yoga del sueño, es el dotar no solo al sueño de lucidez, esto es muy importante, indispensable, pero el que esa lucidez sea estable y sea continua. Y este es un reto pues muy grande, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que inhibe esa estabilidad? Bueno, lo mismo que inhibe la coherencia y continuidad de la atención en el sueño de vigilia, los 5 venenos. El veneno de la malicia, el veneno del deseo sensual, el veneno de la extrema ideación o excitación de la conciencia, el veneno de la lasitud, el hundimiento mental, ¿verdad? Estos venenos atacan, socavan la coherencia y continuidad de la atención y lo hacen recurrentemente, como la duda aflictiva, simultáneamente que nos impide tener confianza en la posibilidad de transformar esta experiencia en una de estabilidad y objetividad. Evidentemente, y de todos estos obstáculos, los más importantes y relevantes son aquellos que impulsan a la mente al desequilibrio, como lo son la extrema ideación o el diálogo interior, como simultáneamente el hundimiento mental, el sopor y el sueño. Ahora, una ventaja fundacional radica en el hecho de que desde la perspectiva de la tradición budista se concibe que estos obstáculos no son intrínsecos a la naturaleza y condición de nuestra mente o conciencia. Esto es súper importante porque si esos obstáculos en nosotros en efecto fueran continuos, fueran intrínsecos a la naturaleza de la conciencia, no podrían ser superados y por lo tanto la lucidez y la estabilidad no podrían ser actualizados. Pero claramente, como hemos demostrado previamente a través de diferentes razonamientos, es evidente el que estas aflicciones mentales y emocionales en nosotros, si bien presentes, son accidentales. Eso quiere decir que no son cosustanciales a la estructura, funcionamiento y continuidad de la conciencia. Y porque no lo son, ¿qué se presenta como posible para nosotros? El sendero en su totalidad. Existe la posibilidad de un camino que conduce al despertar, a la lucidez, a la plena actualización de nuestros diversos potenciales y la trascendencia de nuestras limitaciones. Y ese sendero nos ofrece 3 diferentes momentos, pasos o posibilidades, todas igualmente importantes. Por ejemplo, la primera, disminuir la intensidad de las aflicciones que hoy afectan a nuestra vida y conciencia. 2, la capacidad de inhibir temporalmente la presencia y afectación que éstas tienen en nuestra conciencia y vida. Y 3, y quizá la más importante, el potencial de trascender permanente y estructuralmente, a manera irreversible, estas distintas aflicciones mentales y emocionales. Esto es sinónimo al logro del despertar y la iluminación. Ahora, si decíamos un obstáculo primario que inhibe la continuidad y coherencia de la atención es la extrema ideación y la lasitud, y hemos afirmado que estas limitantes son en la conciencia accidentales y no son estructurales, ¿cómo manejarlas? ¿Cómo trabajar con ellas? Bueno, estoy certero que ustedes saben lo que ahora voy a decir. ¿Cuál es el antídoto? Precisamente para el desequilibrio de la atención, el desarrollo del samadhi del shamatha. Esto es la cercana aplicación de la atención o la presencia mental orientada a ¿qué? A la pacificación, a la estabilidad, a la atención unipuntual. Eso es lo que entendemos por el samadhi del shamatha.
Previamente les he compartido cómo esto es algo que el Buddha-dharma hereda como la gran aportación de la civilización contemplativa india. Recuerden cómo ésta desarrolló por milenios el arte del samadhi, por lo menos desde hace 10.000 años, diría yo. Les he comentado y compartido cómo inclusive en los vestigios arqueológicos más antiguos encontrados en diversas partes de India, desde el norte de la India, actualmente Afganistán, ¿no? O Pakistán, hasta la India central, estas pues grandes ciudades, centros urbanos que se pueden datar a más de 10.000 años de antigüedad como Mohenjo-Daro y como Harappa. Ahí tenemos restos arqueológicos que ilustran la presencia no solo de la práctica de la yoga física, como es el Hatha Yoga, ¿sí?, sino también la práctica de la meditación en general, que está vinculada al cultivo del samadhi, naturalmente, y que potencializa y vivifica el potencial o la cualidad o las cualidades de la mente y de la atención en general. La tradición budista hereda esa ciencia, la refina y la reorienta más tarde en el contexto de la revolución interior que ofrece el Buda a través de su nueva aportación y descubrimiento, que es la práctica de el vipassana, ¿sí? Pero bueno, en el contexto de la yoga del sueño, donde el problema es dotar de estabilidad a la conciencia que ensueña, pues también la práctica del samadhi y del shamatha tiene un lugar muy importante y central. Sin el avance en la estabilidad de la atención, es difícil simultáneamente avanzar en la yoga del sueño en general, ¿sí? Así que la estabilidad de la atención es crucial, es un paso elemental para lograr la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad para trascender el sueño ordinario, el sueño inconsciente, ¿no? Y reconocer precisamente o aprender al sueño como un sueño. Después, el ser capaces de mantener esa condición, la de la lucidez, la coherencia de la atención hacia el sueño y transformar a nuestros sueños en un laboratorio donde nosotros con mucho detenimiento podemos explorar a la mente y sus fenómenos. Esto es precisamente la dimensión del vipassana. Lo hacemos a través de gradualmente aprender a enfocar o focalizar nuestra atención, y a través de ese medio, evidentemente, la confusión poco a poco se ve reemplazada por cada vez una más poderosa y progresiva coherencia de la atención. Desarrollamos, ¿verdad? También una habilidad de tener control sobre los sueños o sobre el entorno onírico que comúnmente nuestra mente habitual y compulsivamente proyecta sobre el sueño, el panorama o el escenario del sueño, y que nosotros, en consecuencia de la ignorancia, desconocemos como una mera proyección de esas semillas kármicas que se han depositado en la conciencia, y por lo tanto estas controlan habitualmente la respuesta que tenemos en torno a las mismas. Algo muy similar, si lo piensan, a lo que acontece en el estado y condición de vigilia que hemos dicho y estaremos explorando con detenimiento. En realidad es una forma, una expresión y una dimensión del propio sueño, ¿sí? Un tipo de sueño. Y bueno, aunque en la práctica del shamatha o la de la pacificación, lo que desarrollamos es la concentración, la atención unipuntual, esto, recuerden, no se pretende lograr a través de una especie de constricción, o no se pretende lograr y actualizar a través de la fuerza o la violencia, sino se hace en el contexto del entrenamiento mental de pues la meditación india, a la que pertenece la instrucción del Buda Dharma, se hace a través de un muy profundo cultivo de la relajación. Esta es una de las formas en que se distingue el desarrollo de la atención sostenida en la práctica contemplativa budista de el desarrollo de la atención y concentración ordinarios en nuestra cultura, como la que a menudo les he expresado cultiva un piloto de Fórmula 1, un piloto aviador, o
cualquier actividad y profesión que demande de gran concentración generalmente es algo que nosotros fortalecemos a través de la constricción. El problema con esa aproximación es que si bien puede detonar atención y concentración, la atención y concentración que se deriva de esa aproximación es siempre de corto plazo y tiende a fragmentarse, mientras que la atención y concentración que emana de una profunda relajación es infinitamente más estable y puede eh, pues continuar y proyectarse indefinidamente, ¿no? No se trata entonces de ese tipo de concentración estresada, exhaustiva, ¿verdad? Decía el piloto aviador de un avión caza, que después de horas en una misión de atención y concentración tiene que quizá descansar por varios días, consecuente al agotamiento que esa aproximación en este propicia, ¿no? En la práctica del shamatha, el cultivo de la estabilidad de la atención, la mente y sus distracciones se aquietan, ¿sí? De tal manera que nuestra atención puede eventualmente descansar cómodamente, ausente de esfuerzo, en el objeto de atención seleccionado por horas sin fin, ¿sí? Esa estabilidad es y se concibe siempre una plataforma ideal para el desarrollo de las habilidades que se requieren para el sueño lúcido y para la yoga del sueño en general. Así que este entrenamiento, el de la yoga del sueño o el cultivo del sueño lúcido, como se enseña en la disciplina occidental contemporánea del sueño lúcido, realmente requieren y demandan para su éxito del cultivo de la estabilidad de la atención, que está vinculada en toda su explicación y presentación al entreestado de la absorción meditativa, y lo presenté y lo abordé con detenimiento durante esta y lo he hecho durante años en general. Entonces estas técnicas, como la recolección de la respiración, asentar a la mente en su estado natural, la atención de la atención, la meditación en el espacio, la de la presencia abierta, todas estas diferentes técnicas de meditación, ¿no? Pues nos pueden ayudar a ingresar lúcidamente al sueño, a tener una práctica exitosa de la yoga del sueño que incluye el desarrollo de una serie de habilidades. Y estas serán recurrentes en el entrenamiento de la yoga del sueño, así que vale la pena presentar y comprenderlas claramente. Esta será mi primera presentación de las mismas. Pero voy a estar ahondando en ellas y repitiéndolas y compartiéndoles una serie de herramientas y técnicas a través de las cuales, tanto en la disciplina contemporánea occidental del sueño lúcido como en la yoga del sueño tradicional indotibetana, se desarrollan en plenitud. Bueno, ahora, una primera técnica indispensable para tener éxito en el sueño lúcido es el cultivo de lo que llamamos la memoria prospectiva, ¿sí? En este contexto, la memoria prospectiva, ¿a qué se refiere? El prepararnos para recordar algo en un sueño futuro, ¿sí? 2, el cultivo de lo que llamamos ahora la memoria retrospectiva, ¿sí? La memoria prospectiva es el generar las condiciones para tener presencia mental en torno a un suceso futuro. En este contexto, en el de la yoga del sueño, el sueño de la noche, por ejemplo. La memoria retrospectiva precisamente es la que el individuo proyecta hacia el pasado. Por ejemplo, el recordar secuencias de eventos oníricos previos, sueños anteriores, quizá el de la noche previa, o unos que se han repetido, se repiten recurrentemente en mi experiencia de dormir y soñar a lo largo de la vida, ¿no? Recordar, por ejemplo, pistas que nos alertan en torno al hecho de que nos encontramos transitando por la condición del sueño, ¿verdad? A eso se les llama señales de sueño. Y hay toda una técnica para aprovecharles y para detonar la lucidez a través de las mismas, ¿sí? También la importancia de desarrollar una concentración estable, continua y relajada, que podemos centrar, ¿verdad?, en diferentes imágenes visuales que nos van a ayudar a detonar la lucidez en el sueño. Y dado el hecho de que nuestro estado ordinario de conciencia
o nuestros estados ordinarios de conciencia se ven comúnmente dominados por diferentes grados de agitación o de hundimiento, de sopor o de extrema ideación, en el momento presente la mayoría de nosotros carecemos de la claridad y también de la estabilidad que se necesita para efectivamente utilizar y aprovechar estas técnicas, ¿sí? En contraste, una mente dotada de relajación, una mente dotada de estabilidad y quietud, y una mente dotada de viveza, alerta y claridad, ¿verdad? Como aquella que entrenamos a través del samadhi y del shamatha, de la cercana aplicación de la atención, es el tipo de conciencia bien preparada o adecuada para estas tareas, como por ejemplo es el éxito en el desarrollo de la memoria prospectiva y la retrospectiva y la atención al presente en general. ¿Sí? Pero bueno, de esto les he hablado y les he dado infinitas instrucciones yo, como tantos otros maestros de el Mandala de Casa Tibet a lo largo de muchos, muchos años en general. Por eso, la yoga del sueño no es una instrucción introductoria. Viene una vez que hemos completado toda una serie de instrucciones y prácticas preliminares que nos dotan de las condiciones que favorecen este tipo de instrucción y enseñanza. Bien, déjenme ilustrar esto con un poquito de mayor claridad. Para poder maniobrar exitosamente en el reino del sueño o en el reino onírico, que incluye al proceso de gradualmente quedarse dormido, ¿sí? Al proceso del sueño profundo sin sueños, que incluye al proceso onírico donde soñamos, ¿verdad? E incluye el proceso de retorno al estado de vigilia. Y después, una vez más, en un nuevo ciclo, repitiéndose, el trance hacia ir a dormir, el sueño profundo sin sueños, la experiencia onírica, el despertar y así subsecuentemente. El de recordar los sueños al despertar, porque comúnmente cuando nosotros transitamos al estado de vigilia, lo que acontece es que la memoria retrospectiva de los sueños de la noche se adelgaza, se diluye y se pierde, ¿verdad? Esto requiere, evidentemente, del cultivo y desarrollo de una gran claridad mental, ¿sí? Muy diferente al tipo de estado por el que transitamos cotidianamente al dormir, que por definición es uno ausente de claridad y que se describe como amodorrado, ¿no es cierto? Precisamente este término amodorrado comunica esta falta de claridad que acompaña al sueño ordinario de la noche. La realidad es que nuestra experiencia de soñar está dominada comúnmente por una falta de atención, de memoria, de atención retrospectiva. Tendemos a olvidar lo que pasa durante el trance del dormir. Ahora, la investigación contemporánea eh, neuro, neurofisiológica, psicológica, en torno a la experiencia y lo que acontece durante el dormir y el soñar, ha mostrado que la mayoría de nosotros nos despertamos y rápidamente volvemos a un ciclo de sueño una variedad de veces a lo largo de una noche. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos incapaces de notar este proceso. Creemos que nos vamos a dormir, permanecemos del todo dormidos, quizá inclusive inconscientes, o soñamos y después nos despertamos en la mañana. No es cierto. La realidad es que nos vamos a dormir y despertamos varias veces a lo largo de la noche. Experimentamos, y lo analizaremos más tarde con mucho detenimiento, cuánto duran esos trances, qué les caracteriza, etcétera, varias veces a lo largo de la noche. Transitamos por varios ciclos de sueño a lo largo de la noche, ¿no? Y no obstante, pues estos momentos en la noche en las que experimentamos estos despertares espontáneos nos ofrecen una muy útil oportunidad para volver a ingresar al sueño, pero ahora de forma lúcida y no de forma inconsciente, ¿verdad? Podremos aprender a deliberadamente reintroducirnos al sueño, a la experiencia onírica, después de alguno de estos intervalos,
¿verdad? Y a través de ese medio detonar la lucidez en el sueño, ¿sí? Ahora, insisto, esto para nosotros se dificulta porque no recordamos hacer esto, ¿verdad? No tenemos presente las instrucciones que nos van a permitir detonar la lucidez en el sueño o al volver al mismo. O perdemos continuamente, desaprovechamos estas oportunidades en realidad. La claridad entonces, la estabilidad de la atención que se entrena a través del samadhi y del shamatha, de la estabilidad, de la continua presencia de la atención, pues opera y funciona como una base muy confiable para recordar la experiencia de la noche y para, en efecto, poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece para detonar la lucidez. Esto es súper importante de tener presente. Lo mismo puede decirse de otra técnica que más tarde vamos también a examinar y aprender. El utilizar eventos y sueños típicos y ordinarios o eventos que comúnmente acontecen en nuestros sueños, que llamamos señales de sueños o del sueño, para precisamente recordar que estamos en ese tránsito, que estamos en un sueño, que estamos experimentando una apariencia onírica que carece de realidad objetiva y que por lo tanto no es una a la que tenemos que reaccionar de forma ordinaria y habitual, como si en efecto poseyera cualidades sustanciales, ¿verdad? Y con el paso del tiempo vamos a hacernos muy proficientes en compilar una lista de eventos que ocurren regularmente en nuestros sueños, que se repiten en ellos una y otra vez. Podemos quizá, por ejemplo, reiteradamente encontrarnos a nosotros mismos en una locación en particular, en un lugar específico, un parque, una recámara, una casa, un país, o podremos encontrarnos inmersos en una situación determinada o con una persona específica o con un objeto particular, ¿sí? Y si estamos dotados o hemos cultivado la claridad mental para poder recordar, ¿verdad? La importancia de estas señales de sueño, cuando en efecto vuelven a hacerse presentes y aparecer en el sueño de la noche, esto puede instarnos a despertar dentro del sueño, hacernos en el sueño lúcido. El entrenamiento simultáneamente en el samadhi de el shamatha, se dice significativamente incrementa la posibilidad, la oportunidad de que esto suceda. Mientras que la falta de atención y concentración, la ausencia de este hábito y entrenamiento, ¿verdad? En nuestro sueño normal, en la conciencia del sueño normal, hace más difícil el que podamos precisamente identificar las señales de sueño y detonar la lucidez dentro del mismo, ¿sí? Así entonces, insisto, la importancia que naturalmente tiene en la yoga del sueño, pues este entrenamiento contemplativo. Entonces, el entrenamiento en el shamatha, decía, no es exclusivo al Buddha Dharma, lo encontramos pues en todas las grandes tradiciones contemplativas del mundo, en una dimensión limitada o más vaga, más primaria en el cristianismo, especialmente el de los primeros cristianos, el de los padres del desierto, en donde está presente esta tradición contemplativa, que todavía existe en el cristianismo ortodoxo en lugares de reclusión como es el Monte Athos, en el hinduismo, que tiene una tradición tan rica para el cultivo del samadhi, del shamatha, como la tiene el Buddha Dharma, en tradiciones místicas contemplativas del Islam, influenciadas precisamente por estas líneas introspectivas, el sufismo, en el taoísmo en China y en otras tradiciones que tienen una veta contemplativa en el mundo. Yo creo, no obstante, o tengo esta convicción, que el budismo ha producido probablemente la teoría y la sistematización más profunda y detallada, más coherente para el desarrollo de estos estados mentales de atención sostenida en la historia de la humanidad, ¿sí? Pues nos ofrece un programa que es muy
útil para la práctica, para seguirlo, para detonar nuestro desarrollo contemplativo, ¿sí? Bien, y bueno, hemos presentado el desarrollo del shamatha en sus, digamos, estadios de sucesión y proeficiencia. Lo hemos hecho a través de repasar esta instrucción que heredamos del budismo indio, de la tradición de Nalanda, la de Shantarakshita, la de Kamalashila. Por ejemplo, en el Bhavanakrama, ¿recuerdan? Las etapas en el entrenamiento de la meditación. Y ahí pues él nos presenta el desarrollo del shamatha en esos 10 estadios que comienzan con la habilidad de meramente poder colocar la atención en el objeto hasta el logro de la plenitud de la estabilidad de la atención y más tarde las 4 concentraciones y las 4 absorciones meditativas del reino sin forma. Bien. Dejémoslo aquí, creo que es un buen punto para terminar mi presentación el día de hoy, porque quiero recapitular algunos elementos de la teoría del shamatha la semana que entra en el contexto de la yoga del sueño. Pero esto también es un tema largo, complejo, o por lo menos lo que quiero con ustedes recapitular, y perdonen si soy repetitivo, pero parto de la noción de que gran parte de lo que les enseño se les olvida, ¿sí? Y para que pues todo esto tenga sentido y coherencia hay que presentarlo sistemáticamente. Entonces dejémoslo aquí y nos da la oportunidad de pausar y de abrir el foro a sus preguntas, dudas y cuestionamientos. Así que tenemos unos minutos para esto y le pediría a Román, quien es el coordinador de la sesión, ¿verdad? El administrador de la misma, que le dé voz a aquellos que levanten su manita digital. Entonces, ¿qué dudas tienen? Hola Matoni, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Andrea. Andrea, te veo, aunque nada más la mitad Ah, de tu carita. gracias, ahí ya. Gracias. Ok. Mira, Tony, yo tengo sueños recurrentes, o los he tenido por mucho tiempo, en donde me siento en peligro, me da miedo. Sí, Quiero sí, correr y no puedo ni caminar. sí, Estoy en un claro. lugar y sé que no sé cómo llegar a donde tengo que ir. O sea, me siento extraviada y es muy recurrente. Entonces, yo no estoy lúcida que estoy soñando. No, Al contrario, entro en pavor, en pánico. todo esto es porque no estás lúcida, evidentemente, y le atribuyes a las apariencias oníricas realidad objetiva. Exacto, yo siento que estoy en algo muy real, pero es muy recurrente. El tema es lo mismo. Me da miedo, estoy en peligro. Entonces, pensaría con tu plática, entonces tendría que estar meditando en el por qué me da miedo, o sea, por Ok, qué siento el aquí peligro. hay dos cosas, Andrea. Eh, para responder tu pregunta desde la perspectiva de la teoría de la yoga del sueño, ¿sí? Bueno, primero, ¿cuál es el antídoto primario para resolver tu problema y condición? Hacerte lúcida. Reconocer o aprender al sueño como un sueño. Si tienes éxito en esa empresa, ¿qué va a suceder con esas apariencias oníricas que te Puedo amedrentan? cambiar, voy a cambiar el sentido Sí, del sueño. sí, puedes cambiarlas, transformarlas, manipularlas o simplemente desvincularte de ellas porque reconoces que son de naturaleza y extracción mental. Esto es que tu mente las está proyectando, que no tienen realidad objetiva y por lo tanto el monstruo que te persigue no te puede dañar porque es un monstruo mental. O ¿Okay? sea, el objetivo, Esa sería perdón. ese sería, digamos, el antídoto estructural. Pero, evidentemente, el detonar y mantener la lucidez en el sueño no es fácil y requiere de un entrenamiento progresivo, ¿no? Entonces, hay otras avenidas, otras alternativas. Primero, ¿no? Es claro el hecho de que los sueños por los que transitas, ¿de qué son creación? De la mente que los De mi produce, mente. ¿no? Ujú. ¿Por qué es que ese tipo de sueño se produce recurrentemente en tu vida? Bueno, este es objeto de introspección, de análisis introspectivo. ¿Cuáles son las semillas kármicas que a lo largo del día estás fortaleciendo de tal manera que en ti se manifiestan estos sueños por la noche? O si puedes aprender por lo menos a recordar los sueños de la noche, y ver qué es lo que en ellos acontece y cuáles son las señales de sueño que se repiten en ellos. En el estado de vigilia puedes empezar a analizar qué es lo que ese sueño te está aportando. Es un sueño ordinario,
Ujú. No tiene significado independiente al que tú le atribuyes, le das, le otorgas. Esa es la característica de un sueño ordinario, lo que le distingue de un sueño de claridad a un sueño de luz clara. Hablaré de esto más tarde, las diferentes formas y tipos de sueños. Pero este es un sueño ordinario, ¿sí? Ujú. Pero eso no le resta el que ese sueño, ¿verdad?, puede tener significado para ti, algo te está comunicando, algo que no está procesado en tu vida, Ok. ¿sí? Y por eso el aprender a recordar el sueño es importante porque te va a permitir recuperar el mensaje que el inconsciente, ¿verdad?, está proyectando en ese entorno. Algo te estás comunicando a través del sueño. En Mm. ese sueño algo estás proyectando que no está resuelto, que no está procesado y que te produce temor y que te produce ansiedad. Sí. Aquí, a través del recuento, la recapitulación, el autoanálisis, vamos a ir observando precisamente qué es lo que esos sueños te comunican de tu fuero interno, de aspectos no resueltos de tu vida y personalidad con los que tienes que trabajar. Y ahora, cuando trabajes con ellos en el estado de vigilia, vas a desconectar estos disparadores en el sueño. ¿Entiendes eso? Sí, sí. O sea, si, por ejemplo, tengo gran ansiedad en el estado de vigilia, pues casi es certero de que cuando me vaya a dormir esa ansiedad va a volverse a manifestar, ¿sí? Ahora con un contenido onírico. Pero si resuelvo esta ansiedad en el estado de vigilia, voy a dormir tranquilo y profundo, ¿sí? O por ejemplo, tienes un sueño recurrente en donde ves a un ser querido ya desaparecido. ¿Qué te dice eso? Bueno, que el vínculo con ese ser no está resuelto, que todavía hay apego, que hay añoranza, que no has podido procesar esa pérdida y por lo tanto tu mente produce esa persona constantemente a lo largo de la noche y así subsecuentemente. Tú tienes esas dos avenidas, Ok. ¿sí? Sí. Gracias. Por ahora, dado el hecho de que todavía no eres capaz de detonar la lucidez ni la coherencia de la lucidez en el sueño, que sería la respuesta primaria, pues hay que trabajar con qué es lo que esos sueños te dicen, qué significado tienen en tu vida, por qué es que estás recurrentemente transitando por sueños de esta naturaleza y cómo puedes resolverlo. Ok. ¿Ok? Y bueno, te voy a dar herramientas para hacer eso. Todavía no abordo ese tema, pero te voy a dar herramientas para recordar el sueño de la noche y herramientas para analizarlo y resolverlo. Ok. ¿Ok? Sí. Bien. Gracias. Ujú. Hola, buenas noches, Lamatoni. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué Yo, bueno. yo durante muchos años he tenido trastornos del sueño y he estado medicada muchas veces. Actualmente tomo un medicamento que es más suave, que es un antihistamínico para las gripas que da sueño, y me Sí. tomo una dosis muy chiquita, pero muchas veces a lo largo de la vida he tenido que tomar medicamentos. Entonces me preocupa que eso interfiera con la práctica Bueno, del... si tu medicamento es muy fuerte, sí te va a hacer transitar un sueño muy amodorrado, ausente de claridad, muy profundo, en el que es muy difícil practicar la yoga del sueño. Pero si como me compartes y comentas, el medicamento que tomas ahora es un antihistamínico muy básico, no te preocupes. Yo tengo muchas alergias y tomo un antihistamínico. Lo que hago es la dosis ordinaria, que es una pastillita, la divido en tres y me tomo un tercio cada día. Eso me ayuda a no tener tantas alergias. Tantas, porque sigo teniendo, pero tantas. Y claro que tiene un efecto, pero bueno, a medida en que uno se hace más proficiente, no me ha afectado en mi habilidad para ensoñar. ¿Sí? Entonces, si este es tu caso y estás tomando un antihistamínico que no es muy fuerte, no te preocupes por ello. ¿Sí? Bueno, Ahora, si es muy fuerte, sí va a dificultar la yoga del sueño. sí, gracias, ¿Ok? Lamatoni. Ahí lo que te recomendaría es que vayas explorando la dosis mínima que te es necesaria y tratar de no tener una dosis muy grande. ¿Ok? Buenas noches, Lama Tony. Buenas noches. Buenas noches, aquí saludando desde Guatemala otra Ay, vez. ¿cómo estás, Em, Lucrecia? Gracias, bien, bien, gracias, Lama Tony. Em,
Tony, ¿puede un sueño lúcido suceder, digamos, accidentalmente Sí, y muy porque, ocasionalmente? ¿sabes? Hay dos maneras en que esto puede acontecer, ¿sí? Una es que, por alguna razón, mientras estás durmiendo, hay un tránsito a una dimensión menos profunda del sueño onírico, menos coherente, menos sólida, y por alguna razón puedes Ujú. descubrir que estás soñando, detonar la lucidez. Esa es una posibilidad. Ok. La otra es la más probable, es la ensoñación también, sabes, Lucrecia, está vinculada a la energía de la persona. Para ensoñar se requiere energía libre. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo detonar lucidez y mantenerla? Porque o no tenemos energía o la que tenemos está invertida. ¿En qué? Pues en todo tipo de babas, ¿no? En la defensa y promoción del yo. Esa es la desviación más poderosa de nuestra energía vital, el sostener y presentar tu identidad. O sea, demanda enormes cantidades de energía y la energía que produce se invierte en esa tarea y se desperdicia. Y por lo tanto, cuando llega el momento del dormir, pues evidentemente el sueño es muy profundo y al ser muy profundo, porque estás agotado, es muy difícil ensoñar. Pero si tienes energía libre o por alguna razón se ha liberado una cierta cuanta de energía en tu vida, en un día determinado, esa energía puede detonar una instancia de lucidez, ¿no? Ahora aquí, el detonar la lucidez en el sueño es solo parte de la tarea, Lucrecia. Les decía, hoy hablé acerca de el segundo elemento fundacional, mantener la lucidez en el sueño. O sea, el hacerte lúcido en un sueño no es difícil, pero el mantener la lucidez en el sueño es un reto importante, porque así como te haces lúcido, pierdes la lucidez casi instantáneamente. Un momento en que dices, estoy soñando, y después se te olvida que estás soñando y vuelves a ser secuestrado por las apariencias ilusorias del sueño. Para mantener la lucidez en el sueño hay dos vías. La estabilidad de la atención, esa es la primaria, la elemental, la fundacional, y la segunda es la cantidad de energía que tienes. Pero insisto, esa energía no se produce saliendo a correr al parque, ni esa energía que produce a través de comerte un pastel de chocolate, energía calórica. Es la energía, el prana, el vayu, que se libera cuando no la inviertes en las aflicciones mentales y emocionales. Okay. Y podría hacer una clarificación con la única vez que yo creo que he tenido una experiencia de este tipo fue hace muchos años. Y yo tenía 19, o sea, hace bastantes. Sí. Entonces, mi prima, que era como mi hermana, había fallecido como alrededor de 2 meses antes, lo más. Y bueno, yo me había quedado con una sensación de culpa porque una sola noche, porque yo la acompañé todas las noches que estuvo en el hospital antes de morir, una sola noche por alguna bobada yo no estuve ahí. Y ella me dijo, abría los ojos y no te veía a mi lado. Entonces, yo tenía esa sensación de culpa. Una noche sí me desperté totalmente lúcida, yo volteé a ver, estaba yo en la orilla de mi cama, yo volteé a ver y yo estaba acostada en la cama y yo estaba, pero una claridad impresionante que nunca me ha vuelto a suceder, y mi prima estaba al lado de la cama, en una silla, y nos hablábamos sin hablar, ¿no? Como una telepáticamente. Sí. Y entonces yo sabía, yo dije, ella no está aquí porque no puede estar aquí, porque yo sé que murió y yo no puedo estar viéndola porque yo sé que estoy dormida. Entonces, pero como ya sé que me voy a despertar, voy a aprovechar y la voy a abrazar entonces yo la sentí, olí su shampoo y mentalmente ella me decía que no había pasado nada, que estaba yo tranquila. Y yo me disculpé y después, hecho, pues, inmediatamente... Esta es una de las tareas de la yoga del sueño. Uno de los objetivos de hacerte lúcido en el sueño no es el objetivo ulterior, porque el objetivo ulterior es la iluminación, pero un objetivo primario es también usar el contexto del sueño para resolver diferentes conflictos mentales, emocionales, psicológicos y vitales.
¿sí? Como lo que tú hiciste con Pero tu... pues es mi único. Y es un medio muy eficaz para lograr ese tipo de resolución en general. Así es. Y una tercera. Pero esto no quiere decir en el contexto budista, es pregunta, quiere decir o no que alguien que ha trascendido ya, digamos, está en el bardo del morir, pueda visitarte o tú lo puedas ver en un sueño. No No, es porque eso renace. no pasa. Acuérdate que la persona, a menos de Ok, que se haya encarnado como un fantasma, hay dos ok, posibilidades. ok, O que está encarnado como un fantasma, o que ok, casualmente está en un nuevo proceso de transición entre la vida y el renacimiento, en una condición ok, descarnada. Entonces sí ok, podrías interactuar con esa persona en el sueño realmente. Pero esto es raro. realmente. La gente muere y renace. Entonces, ¿con quién interactúas? Con la imagen mental de esa persona que tu Con la conciencia... imagen mental que me sirvió a mí para procesar mi culpa y Exacto, despertarme exacto, con y que tu paz mente mental. está proyectando. No Ok, obstante, es útil porque en gracias, efecto Jonathan. te ayuda a trascender la culpa o el conflicto o lo que sea problema, ¿no? Totalmente, totalmente me sirvió. Y ese es uno de los Gracias, objetivos Jonathan. y usos de la yoga del Gracias. sueño. ¿Sí? Es un instrumento para acceder al subconsciente. Ok, ¿Ok? gracias. Una última, chicos. Yo, Tony. Te escucho, Luz. Buenas noches, Tony. Mi pregunta no es respecto a la clase, sino a la publicación que hicieron esta semana de un anuncio del Dalai Lama Así respecto a su es. próxima reencarnación, muy Exacto. Es completo. un anuncio muy completo y quise traducirlo completo para ustedes porque es una presentación enciclopédica del Sí, tema de los tulkus y el renacimiento y la historia de los Dalai Lama. Está muy completo. sí, muchas gracias. La verdad es que fue como muy ilustrativa, incluso es como un texto que hay que leer varias veces Varias veces. como texto Los recomiendo que todos lo lean. didáctico. Sí, Así es. y tengo una duda porque al final él comenta que podría darse el caso de que decidiera no continuar con la figura del Dalai Lama, o sea, no, sí que se acaben los Dalai Lamas. Sí. Entiendo que esto es multifactorial, pero te quería preguntar si es posible que me dieras como un ejemplo de cómo, qué podría pasar, en qué circunstancia y qué repercusión tendría. Ok, Te primero lo me pregunto pregunta Diana dónde está este documento. Está en la en página la página de de Casa Facebook de Tibet. Casa Tibet y la página de Casa Tibet, si acceden. Es este documento que fue una entrevista que le hicieron al Dalai Lama, me pareció muy importante, entonces la Sí. tradujimos completa para ustedes porque, insisto, es una presentación enciclopédica muy completa del propio Dalai Lama, del Renacimiento, la historia de los Dalai Lamas, la naturaleza tulkus, la intervención del gobierno chino Chino. históricamente en el proceso religioso de Tibet, en fin, vale mucho la pena. Bueno, evidentemente una persona como el Dalai Lama tiene la habilidad de controlar su renacimiento voluntariamente. Y en Sí. esencia lo que está diciendo es lo siguiente. La figura de los Dalai Lamas es útil como un surgimiento dependiente, no per se. Esto es, la figura del Dalai Lama es útil si lo es para las necesidades del pueblo tibetano y del mundo. ¿Sí? Cuando deje de ser útil para el pueblo tibetano y el mundo, no tiene caso que yo siga renaciendo en la condición y en el linaje de los Dalai Lamas. Eso no quiere decir que el Dalai Lama va a dejar de manifestarse en este o en otros mundos en beneficio de nosotros, solo no a través de esa estructura que es la de los Dalai Lamas. ¿Sí? Ok. Y Es como bueno, un puesto, como es como un puesto, es job una Ajá. herramienta que él utiliza como bodhisattva para ayudar a una colección de personas en particular. Y lo ha hecho a lo Ok. largo de siglos, ¿no? Pero lo que está diciendo es que todo es transitorio, nada es permanente. Y también esa estructura puede dejar de operar, de llegar al fin de su utilidad, ¿no? Y más si ahora cuando el Dalai Lama muera y empiecen a haber todo tipo de controversias para encontrarlo y el gobierno chino trate de encontrar al propio y los tibetanos el propio y se vuelve un meretetén y quizá ya llegó el momento en donde esa estructura ya no es útil, ¿no? Ahora, no está diciendo que es así. Lo que está en ese comunicado diciendo es que esto es algo que el pueblo tibetano tiene que pensar, ¿no? Que si ellos deciden que es de utilidad y quieren que él continúe con esa
expresión así lo hará en el futuro. Volverá otra vez más como un Dalai Lama, ¿no? El hecho de que el budismo se quedara como sin cabeza, porque el Dalai Lama es como la cabeza de todo el budismo, de toda la organización. Pues no realmente, es la cabeza del budismo tibetano. Ok. ¿Sí? Y dentro del budismo tibetano es una figura que unifica, pero recuerda que cada linaje tiene su propia cabeza. Ok. Entonces no es como si ante la ausencia del Dalai Lama el budismo se quedase acéfalo. Descabezado. No es como el Papa, digámoslo así. Pero sí también coincido contigo que la ausencia de un Dalai Lama como este, pues va a representar una pérdida de unidad y liderazgo para el budismo en general. Pero también pienso que replicar un Dalai Lama tan extraordinario como ha sido este, el 14 Dalai Lama, pues no está nada fácil. Y de tener un mal Dalai Lama que tenga un efecto al revés, negativo para la coherencia y continuidad del Dharma, a que mejor desaparezca el linaje, yo preferiría que desapareciera de tener un mal Dalai Lama, ¿sí? Pero si se encuentra el genuino y se le educa adecuadamente y es tan maravilloso como este, pues sí sería increíble que continuara, ¿no? Ok, bueno. Gracias, Tony, esa era mi duda. Gracias a ustedes. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, chicos. Les recuerdo de nueva vez, el día de mañana y sábado, las genuinas cualidades dármicas con Gerardo Abud, y 4, 5 y 6 de diciembre, nuestro retiro anual de muerte, bardo y renacimiento. Ojalá nos acompañen. Muchas gracias. Terminemos dedicando el mérito y así deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, podamos trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Muchísimas gracias, de verdad aprecio muchísimo que me acompañen jueves con jueves, que mantengan este vínculo y la continuidad en su formación de Dharma. Les mando un abrazo, cuídense mucho, no olviden que estamos en un momento difícil de un fortalecimiento o acentuación de pues, la crisis del COVID-19, así que no se confíen y sigan con todas las precauciones sanitarias. Les mando un abrazo, nos veremos ya sea mañana o la semana próxima. Que estén todos bien. Chao.